gracias a la Corporación López Valencia por una nueva oportunidad para hablar acerca del derecho notarial, ¿sí? Bueno, el día de hoy vamos a tratar varios temas. El derecho notarial es muy amplio y vamos a ver que ha existido algún tipo de reformas en los últimos, básicamente en el año 2019, en el cual se incluyó una normativa en el que se establecía realizar un divorcio con hijos dependientes, pero antes de eso vamos nosotros a analizar ciertos aspectos del derecho notarial. Ya, uno de los primeros que vamos a tratar ahora es acerca de los contratos como tal, en la protocolización de los contratos. Para eso debemos definirnos que el notario, ¿sí?, dentro de sus atribuciones, de acuerdo al artículo 18 de la ley notarial, se establece de forma expresa cada una de las atribuciones que tiene. En este caso, lo que vamos a comenzar a hablar acerca de la protocolización de los contratos, podemos decir que en la protocolización, de forma general, de forma amplia, una protocolización básicamente es la fe pública y el archivo notarial que realiza el notario para efectos de que el día de mañana una de las partes quiera acceder al contrato original. Es guardar el original para efectos de que las partes puedan acceder a un futuro, de cualquier tipo de documentos cuando hablamos de protocolización. Pero cuando hablamos de un contrato como tal, vamos a nosotros a dividir los actos notariales en los contratos en derecho privado y en derecho público, ¿sí? Si bien el notario público es el funcionario público como tal que da fe pública en cada acto, existen dos diferencias, tanto en el privado como en el público. En el público como tal, estamos hablando de que existe un contrato administrativo. Y como sabemos, los contratos administrativos son contratos nominales y tienen que cumplir ciertos requisitos que establecen la norma. En materia de contratación pública, se establece de que para efectos de poder suscribir un contrato, estos contratos deben de ser protocolizados más de 70 a 80 mil dólares. Y como hemos dicho, vamos a tratar el día de hoy acerca de los contratos, ¿sí?, la protocolización de los contratos ante la notaría. Sí, muy bien, ¿qué es una protocolización? Básicamente es un procedimiento en el cual el notario da fe pública del acto, ¿sí?, de archivo en el expediente administrativo para efectos de que las partes el día de mañana puedan acceder a la protocolización. Recuerden que la protocolización de los contratos se incorpora en original en la notaría. Ahora bien, pero al tratarse de contratos como tal y protocolización de los contratos, tanto en derecho privado como en derecho público, tienen dos tipos de trato. En el caso de derecho público, por principio de legalidad, ¿sí?, los contratos deben de tener varias particularidades, ¿no? Si muy bien la ley se establece de que al momento de realizarse una protocolización, ya, estos contratos como tal deben de contener ciertos requisitos y procedimientos. Por ejemplo, deben de tener un sorteo de la notaría en el cual se van a suscribir. Las partes no pueden ir unilateralmente a suscribir ante cualquier notaría, sino que se tiene que ir al Consejo de la Judicatura para efectos de que se sortee el contrato como tal y el proceso de protocolización recaiga a la notaría designada. Ya una vez designada la notaría como tal, el notario va a solicitar que la entidad contratante o el oferente o contratista en su defecto presente un petitorio ante el notario para efectos de poder instrumentar la protocolización. ¿Qué tiene que contener este petitorio? Este petitorio básicamente tiene que contener las generales de ley, la persona quien comparece como tal, y en este caso el pedido tiene que ser un profesional del derecho, en el cual se establezca monto de contrato, entidad contratante, contratista, objeto de contratación y la fecha de suscripción del contrato. Acompañado de esto es muy importante, ¿qué habilitantes se requieren protocolizar ante la notaría? ¿Sí? En ese sentido,
ha existido varias interpretaciones a aquello y ha traído muchas dificultades al momento de poder protocolizar los contratos. Y en ese sentido, pues, el artículo 112 del reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública nos da y nos enumera cada uno de los habilitantes que se necesitan para que puedan protocolizarse estos documentos. Y aquí es donde existe una mala interpretación por parte de ciertos notarios y también por parte de la administración pública en general. ¿Por qué? Porque si muy bien el contrato como tal y la ley incorpora que parte del contrato es la oferta del contratista o oferente, garantías, nombramientos, planos, etcétera, que se haya necesitado dentro de un procedimiento de contratación, pero el problema radica es que existe volumen de documentos y todos no se puede protocolizar. Ha existido que notarios han querido que se protocolicen las ofertas y una oferta pues pueden variar hasta de 1000 a 2000 hojas y el valor de cada hoja pues bordea alrededor de $16 cada una. Entonces eso obviamente se puede perder pues el equilibrio económico o el presupuesto de un contratista al momento de querer presupuestar un valor al momento de presentar su oferta en un proceso de licitación o un proceso de contratación pública. En ese sentido, pues, la norma ha querido regular eso, ha querido arreglar eso, y para eso, pues, el artículo 112 se establece que para efectos de poder protocolizar deben de cumplir 7 numerales. El primero es el contrato original, como lo comentamos en su momento, se debe de presentar y entregar el contrato original al notario, obviamente con la petición que lo comenté en su momento. Adicionalmente, la copia de cédula de identificación de los comparecientes y las personas que suscriben el contrato. 3. Copia de las garantías, ¿sí? Las garantías del contrato, pues en este caso, pues lo que es usual es la garantía de buen uso, anticipo y fiel cumplimiento del contrato y la garantía técnica. Y en este caso, pues como no se va a protocolizar una garantía original como tal, se debe de protocolizar una copia certificada ante la misma notaría, ya que en el caso de un incumplimiento del contratista, la contratante la garantía la ejecuta presentando el original ante la compañía de seguro. En ese sentido, la copia de la garantía debidamente certificada ante un notario debe ser incluida como habilitante. Otra de los documentos que se deben incorporar en la protocolización es la resolución de adjudicación de contrato. ¿Por qué? Porque la resolución de adjudicación de contrato trae efectos jurídicos y derechos directos a favor de un oferente. Otro elemento o habilitante que es muy importante y que le va a dar seguridad jurídica a un contrato es la partida presupuestaria. La partida presupuestaria obviamente es un ángulo muy importante que se debe considerar dentro de esta contratación e incorporar como habilitante porque es la garantía en la cual el contratista se va a sentir respaldado de que existe un presupuesto destinado para el objeto de esta contratación. Se debe incorporar adicionalmente como habilitante el registro único de contribuyentes en el cual se establezca pues todos los generales y las obligaciones que tiene y atribuciones y actividades que tiene un contratista en la contratación. Similar al registro único de contribuyentes también se debe incorporar el registro único de proveedores, que es un certificado en el cual se determina pues que el proveedor está hábil para obligarse a contratar con el Estado y que está registrado como proveedor del Estado. Y ahí mismo viene la interpretación que se establece que dice cualquier documento de interés institucional que esté expresado literalmente en el contrato. Cuando dice cualquier documento institucional que esté expresamente establecido en el contrato, en los contratos, por lo general estos contratos administrativos, se establecen de que los contratos como tal y las ofertas es parte contractual.
quiere decir que el contrato, una parte accesoria del contrato es la oferta. Pero nosotros, los profesionales del derecho, en varios reclamos administrativos, ante varias sugerencias del legislativo, nosotros hemos sugerido pues que las ofertas no se incluyen como tal, porque no tiene razón de ser, porque muchas veces existen catálogos, existen documentos pues que no son propios de cada entidad, sino de fabricantes en el exterior. En ese sentido, nosotros vemos que para efectos de protocolizar un contrato, los habilitantes tienen que reducirse a lo máximo. Eso es en cuanto al derecho público. Una vez reunidos estos requisitos, una vez existido el sorteo mediante el Consejo de la Judicatura, un profesional del derecho tiene que peticionar al notario en atención al artículo 18 de la ley notarial, en el que solicita al notario se protocolice. El notario protocoliza el documento y el notario está obligado a emitir un testimonio y un testimonio adicional gratuito para los comparecientes. Normalmente en la práctica se piden 3 testimonios para efectos de que un testimonio sea entregado al contratista, un testimonio sea entregado al contratante y un testimonio sea entregado a la gerencia general o administración de la máxima autoridad de la contratante. Como vemos, el trato que se da a un contrato administrativo y la protocolización que se da en los mismos como tal, tiene un trato, un procedimiento especial que tienen que cumplirse de forma completa, no a medias. En ese sentido, si el día de mañana pues, un notario o un servidor público como tal quieren incorporar en la protocolización un documento como es la oferta, catálogos, etc., usted tiene que mencionar pues, que el artículo 112 establece que no se debe incorporar más de los requisitos que establecen en la norma. Ahora bien, partiendo de ese asunto o de este aspecto en el ámbito público, vamos a la otra orilla en otro procedimiento, porque el derecho público y el derecho privado son cosas totalmente diferentes. Similitudes sí, porque tienen una naturaleza de voluntad, pero tiene un trato muy diferente. En cambio, en el derecho público, cuando 2 empresas o 2 personas o una empresa o persona capaces para obligarse a contratar, suscriben un contrato. Es facultad de ellos, no es obligatorio de ir a una protocolización. Pero ¿qué pasa? Para darle seguridad jurídica a un negocio comercial, muchas personas desean protocolizar el documento para que el día de mañana puedan tener acceso sin ningún tipo de problema y que el notario público dé fe pública y mantenga en el expediente administrativo, en el expediente notarial, un respaldo para que en caso de existir algún conflicto o un litigio las partes puedan acceder a aquello. En ese sentido, ¿cuál es el procedimiento para protocolizar un contrato en el derecho privado? Básicamente aquí, al contrario del derecho público, aquí puede cualquier abogado hacer una petición directa. No se requiere un sorteo por medio del Consejo de la Judicatura. Sí, aquí cualquier profesional del derecho tiene que incluir únicamente los habilitantes o generales de ley, que es el contrato, nombramiento y el RUC de cada uno de los comparecientes. Y obviamente pues con las copias de cédula de identidad y papelete de votación para revisar ese acto. Incorporados esos documentos, se protocoliza el contrato y el contratista privado como tal, con su contratante privado, pueden acceder cuantas veces quieran, las veces que quieran, pero existe una forma ágil de poder protocolizar. Entonces, si vemos los dos procedimientos tienen similitudes, pero el privado como que hay un poco más de flexibilidad al momento de poder realizar esta protocolización ante el notario. Entonces, ustedes me preguntarán, sí, pero ¿qué tiene sentido el uno y lo otro? Porque la protocolización básicamente es la misma.
Sí, lo que pasa es que en materia de contratación pública y de derecho público como tal, el Estado de una u otra manera protege de que no se abuse de la, de la protocolización y de una u otra manera trata de ver que sea justo al momento de poder determinar quién hace una protocolización. Pero al momento de que el legislador realizó las reformas a la ley notarial, básicamente, y obviamente a las disposiciones del Consejo de la Judicatura, no han tomado en cuenta de que actualmente todos los notarios cobran lo mismo, ¿sí? Anteriormente, en años anteriores, los notarios tenían su propia tasa notarial y las personas, unos notarios cobraban más, otros notarios cobraban menos, pero el Consejo de la Judicatura arregló y dijo, a partir de hoy todos los notarios ganan lo mismo y tienen una tabla, un rango para cada uno de los actos notariales. En ese sentido, fueron una de las razones por las cuales, para que no se tenga un favoritismo o un cierto notario para que realicen ciertos documentos, es que en la reforma de la ley notarial y en la ley de contratación pública como tal, se estableció de que para efectos de poder protocolizar los contratos debe de existir un sorteo previo, ¿sí? Recuerden de que en materia de derecho administrativo se tiene que establecer lo que dice la norma. El derecho público, lo que la norma te obliga a hacer, o te deja, o te da la oportunidad que lo hagas. Principio de legalidad. En ese sentido vemos que el trato de la protocolización de un contrato como tal tiene sus interrogantes, tiene sus disposiciones y tiene sus habilitantes y procedimientos para poder ejecutarlo sin ningún tipo o sin ningún obstáculo alguno, siempre y cuando pues se lleven detenidamente cada uno de los procedimientos establecidos. Bueno, eso es en relación acerca de los contratos. Ahora bien, ¿qué más podemos nosotros acceder ante el notario? ¿Qué otro tipo de procedimientos podemos hacerlo? Y lo que es común es que las personas se preguntan, el reconocimiento de firma, ¿sí? ¿Qué es un reconocimiento de firma como tal? El reconocimiento de firma es un procedimiento notarial que se realiza ante un notario, efectivamente. Tanto público como privado tienen el mismo trato. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es de que el notario dé fe pública que la firma y rúbrica de la persona que suscribe el contrato o la persona que suscribe el documento, porque esto es de forma general, es igual a la que utiliza la persona en sus ámbitos públicos y privados como tal. Y como tal, el notario da fe de que conoce o que vio a la persona y que efectivamente esa es, para evitar que el día de mañana una persona quiera alegar que no es su firma, ¿sí? En ese sentido, pues el notario es el que da fe pública de la firma y obviamente de la autoría de la firma. Ahora bien, ¿qué documentos se recomienda hacer notarizar para efectos de que tengan validez jurídica? ¿O qué documentos por ley se necesitan hacerlos para poder yo realizar un trámite, ya sea una institución privada o una institución pública? Por ejemplo, las cartas de compra-venta, ustedes pueden suscribirlas, pero dentro de los nuevos sistemas y las nuevas regulaciones se establece de que las escrituras de compra-venta de vehículos tienen que estar con reconocimiento público ante el notario. ¿Por qué? Porque aparte de que el notario pueda dar fe pública del acto comercial, el notario está obligado a notificar al Servicio de Rentas Internas de que hubo una transacción comercial para efectos que se determinen los impuestos. En este caso, el 1 por 1000 por el avalúo del vehículo adquirido en caso de compra-venta de vehículos. ¿Y cuál otra forma o qué otra forma se recomienda? ¿Por qué se recomienda realizar estos procedimientos de reconocimiento de firma? Por ejemplo, cuando el día de mañana usted firme y suscriba un acuerdo, ya usted firma un acuerdo o un contrato. Recuerde que en su momento revisábamos protocolización de contrato que no tiene nada que ver con el reconocimiento de firma de un contrato.
Si usted es una persona que va a suscribir un contrato privado como tal y usted quiere asegurarse de que el día de mañana la otra persona que usted está suscribiendo el contrato, el día de mañana usted no esté seguro si él va a reclamar de que no es su firma, si está ilegible, no está elegible en la firma. Porque a veces, ¿qué sucede? Que a veces usted firma un contrato y alguien no le hizo la firma bien, o a veces dicen, denme la firma, yo se la voy a recoger, en realidad no la hacen una falsificación en la firma. Resulta que eso va a tener repercusiones al momento de que usted quiere ejecutar ese acto, ese contrato, ese convenio, ese documento ante un juez. Porque la otra parte puede solicitar una pericia y puede decir, señor juez, esa no es mi firma. Y si no es mi firma, goza un vicio de consentimiento, y si goza de una falsedad, puede tener lugar una excepción en un juicio que puede dar lugar, consecuentemente, a que el juicio lo declare nulo o declare sin lugar una demanda. Por ejemplo, quiere usted ejecutar un pagaré, quiere ejecutar una letra de cambio, que estos tipos de documentos, ¿qué pasan en la práctica? Vienen personas, dicen, no, ese no es mi firma. Entonces, siempre es recomendable que estos ciertos documentos que pueden ser títulos ejecutivos sean reconocidos ante un notario. No cuesta mucho, ¿sí? Pero ustedes les van a dar la seguridad que al momento de querer ejecutarlo, por lo menos ya no van a tener la preocupación que quieran excepcionar de que la firma es falsa, ¿sí? Y al momento de ustedes realizar un juicio ejecutivo como tal, y ya existe el reconocimiento de firma ante el notario, no va a haber lugar a una excepción y usted, su acreedor, o sea, usted como acreedor, va a cobrar sus acreencias en un plazo de 5 días que ordene el juez a pagar de forma directa. Por eso es importante, letra de cambio, pagaré, realicen un reconocimiento de firma ante notario. Para eso es importante el reconocimiento de firma.